la cuenta regresiva de 3 años y medio, lo que dice la Biblia sobre la gran tribulación. ¿Y si te dijera que hay un reloj contando hacia atrás en este mismo momento, marcando el tiempo hacia el periodo más intenso que el mundo jamás haya experimentado? Un reloj que no fue establecido por los hombres, sino por Dios mismo. Ese período se llama la Gran Tribulación, y la Biblia afirma que durará exactamente 3 años y medio. Pero, ¿qué sucede exactamente durante ese tiempo? Y podría comenzar pronto, tal vez incluso en nuestra propia generación. Descubrámoslo juntos. Primero, pongamos el contexto. Cuando la Biblia menciona la Gran Tribulación, se refiere al momento más difícil y doloroso que la humanidad enfrentará. El propio Jesús dijo, porque habrá entonces gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24:21. Puedes imaginarte un tiempo más duro que todo lo que el mundo ya ha vivido. Lo que Jesús dijo no fue un recurso poético, sino una profecía, y lo que viene después demuestra cuán serio es todo esto. Comprender lo que está por venir podría ser el conocimiento más importante que obtengas en tu vida. Entonces, ¿qué ocurrirá en esos 3 años y medio? La respuesta podría desafiar todo lo que pensabas saber sobre el tiempo del fin. No todos los que jugarán un papel en esta historia saben que ya forman parte de ella, pero cuando la verdad se manifieste, tal vez sea demasiado tarde para detenerla. Saber quiénes están implicados puede ser la diferencia entre el discernimiento y el engaño. ¿Quiénes están involucrados? Algunos rostros podrían parecer... Puede que algunas caras te resulten familiares ahora, pero sus verdaderas intenciones podrían cambiar en un instante. Porque una vez que los protagonistas entren en escena, no habrá tiempo para dudar quién es quién. Lo que está por venir mostrará cuán cerca estamos de ver todo esto desarrollarse ante nuestros propios ojos, y qué figuras del mundo actual podrían ya estar, sin saberlo, desempeñando un papel en lo que está por suceder. Existe una señal pasada por alto que podría indicar cuán poco tiempo queda, y está ocurriendo en este mismo momento. Empecemos con lo básico. La Biblia menciona un periodo de 7 años al final de esta era. Se le conoce como la semana número 70 de Daniel, una etapa final antes del regreso de Jesús. Lo que ocurra en esos últimos años afectará a toda persona en la tierra, crean en ello o no, pero es la segunda mitad, los últimos 3 años y medio, la que recibe las advertencias más intensas en las Escrituras. Lo que se revela en ese período determinará el destino eterno de millones. Esa segunda mitad no solo es más oscura, es cuando todos los temores de la humanidad toman forma. A eso es a lo que llamamos la Gran Tribulación. Y lo que sucede durante esos años está descrito con más detalle, y es más perturbador de lo que muchos han escuchado. En Apocalipsis 13:5 se nos dice que la bestia recibe autoridad por 42 meses, lo que equivale exactamente a 3 años y medio. Esos meses no pasarán en silencio. Estarán llenos de engaños tan profundos que incluso los fieles lucharán por mantenerse firmes. Y lo que si pasas por alto lo que está oculto en este período de tiempo, podrías no darte cuenta de la trampa hasta que sea demasiado tarde. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace la bestia durante esos meses? ¿Y por qué la Biblia dedica tanto espacio a advertirnos sobre ello? En Daniel 7:25, se menciona que los santos serán entregados al poder del mal por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Nuevamente, eso equivale a 3 años y medio. Para entender cómo comienza la gran tribulación, debemos examinar un evento clave predicho en las Escrituras: la abominación desoladora. ¿Por qué un hombre dirigiría su ataque contra el templo? ¿Y qué fuerza antigua lo está impulsando? Si no reconoces este momento, podrías perder el inicio de la cuenta regresiva que lo cambia todo. ¿Y si este único acontecimiento fuera la clave para desatar el colapso final del mundo? Porque lo que está a punto de revelarse no solo da sentido a las profecías, sino que también explica todo lo que estamos presenciando hoy. Este término, aunque complejo, es esencial para saber cuándo comienza realmente la última cuenta regresiva de 3 años y medio. Cuanto más profundizamos, más peligroso se vuelve.
A la mitad de los 7 años, Él pondrá fin al sacrificio y la ofrenda, y en el templo establecerá una abominación que provoca desolación. Daniel 9:27. No todos los que traen promesas de paz están aquí para protegerte. Esta profecía habla de un líder futuro que establecerá un pacto de 7 años, probablemente un acuerdo de paz que involucra a Israel. Incluso las promesas hechas en nombre de la paz pueden convertirse en armas de traición. Sin embargo, a la mitad de ese período, después de 3, esa bestia hará durante ese período revelará todo el poder del mal sin restricciones. Después de esos 3 años y medio, ese líder romperá el pacto. Ese será el punto de inflexión, el momento en que todo cambia y la cuenta regresiva se acelera. Él detendrá los sacrificios en el templo y cometerá un acto tan blasfemo que profanará el lugar sagrado. A esto se le conoce como la abominación desoladora, y aún no hemos llegado a la parte más perturbadora. Imagina la osadía. Un hombre entrando en el templo santo, proclamándose divino y exigiendo adoración a nivel mundial. Este acto supremo de arrogancia y blasfemia es la esencia misma de la abominación desoladora. En el instante en que ocurra este acto sacrílego, el reloj profético inicia su cuenta final. 3 años y medio hasta el cierre definitivo de la historia humana tal como la conocemos. ¿Qué sucede exactamente cuando termina esta era? ¿Y qué surge en su lugar? Una vez que la cuenta llega a 0, no habrá vuelta atrás. Ese periodo traerá una tribulación sin precedentes, que pondrá a prueba la fe y la resistencia de todos. No se trata solo de tiempos difíciles, sino de un colapso global. Las Escrituras nos dan estas señales no para infundir miedo, sino para prepararnos con sabiduría y discernimiento. Ahora, vamos a desglosarlo. Ya has escuchado las advertencias. Ahora viene la aterradora realidad que ellas anuncian. Esto no es solo una profecía, es un plan para sobrevivir. ¿Qué sucede realmente durante esta gran tribulación? La Biblia lo describe como un juicio. Ya hemos presentado el escenario. Ahora, entremos en el caos. Primero, el mundo seguirá el anticristo. Cuando la verdad es distorsionada, incluso la mentira puede parecer sagrada. ¿Qué podría hacer que todo el planeta admire al mayor engañador de todos los tiempos? En segundo lugar, se establecerá un sistema global. ¿Y si ya se estuviera preparando hoy, sin que muchos se den cuenta? Algunos lo aceptarán sin entender realmente lo que están perdiendo. Ese sistema se llama la marca de la bestia. Y si la marca no fuera solo un símbolo, sino algo que ya llevas contigo, quizás incluso en tu bolsillo, cuando la supervivencia entre en conflicto con la salvación, la mayoría no tomará la decisión correcta. Muy pronto, no solo bastará con decir en qué crees, tendrás que demostrarlo. Nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca. Apocalipsis 13:17. ¿Qué estarás dispuesto a sacrificar para decir no? Y será tu fe lo suficientemente fuerte. Este es el punto donde la misericordia se detiene y la justicia comienza. Las personas no podrán comer, viajar o trabajar sin unirse a ese sistema. ¿Qué sucede cuando la ira divina se encuentra con una rebelión global? Esto no es solo otra prueba más, es el fuego final que purifica. En tercer lugar, vendrán los juicios de Dios. ¿Estamos preparados para un nivel de sufrimiento que sacudirá hasta los cielos? El Apocalipsis nos habla de los 3 juicios más terribles. ¿Cuáles son y por qué Dios permite que ocurran? El primero es el de los 7 sellos. Y si no entender correctamente el libro de Apocalipsis no fuera casualidad, sino parte de un ataque espiritual contra la verdad, lamentablemente, esta es la parte más sombría del relato. Las cosas se pondrán mucho peor, antes de mejorar. Sin embargo, es importante entender que los escenarios descritos en estos capítulos representan los peores desenlaces posibles. Aún así, los eventos que se presentan ya son lo suficientemente angustiantes. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos? No solo de forma práctica, sino espiritualmente, para lo que está por venir. En el libro de Apocalipsis, los 7 sellos representan los juicios de Dios sobre el fin del mundo. Apocalipsis capítulo 6 ofrece detalles sobre estos sellos.
En el cielo, los 7 sellos sellan un rollo, y a medida que cada sello es abierto, se desata un nuevo juicio sobre la tierra. Juan escribe: «Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este rollo contiene los juicios de Dios. ¿Qué hay escrito en su interior? ¿Y qué lo hace tan temible que solo Jesús puede abrirlo?» El Cordero comienza a romper los sellos mientras es adorado en el cielo. Porque este momento celestial cambia todo en la tierra. ¿Y qué nos muestra sobre la justicia divina? Cada vez que un sello se abre, una parte del contenido del rollo se revela, mostrando los juicios que Dios ha determinado para el período de la tribulación. Pero ¿qué ocurre cuando se rompe el último sello? ¿Qué clase de horror trae consigo el juicio final? Los primeros 4 sellos liberan a los 4 jinetes del Apocalipsis. Cada uno de ellos tiene una misión específica. Pero, ¿cuál de ellos ya está cabalgando? ¿Y cuál está a punto de ser liberado? Estas figuras son representaciones simbólicas de juicios que traerán destrucción. Pero, ¿son solo simbólicos? ¿O ya estamos viendo sus efectos manifestarse en el mundo actual? Una gran guerra estalla en el mundo cuando el Cordero rompe el segundo sello. Este momento se representa con un jinete montado sobre un caballo rojo como el fuego, portando una enorme espada. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir: «Ven». Entonces salió otro caballo, de color rojo intenso, símbolo de derramamiento de sangre. Su jinete recibió el poder de quitar la paz de la tierra, provocando que las personas se mataran entre sí, y se le otorgó una gran espada, símbolo de guerra y muerte violenta. El caballo rojo del segundo sello representa el caos. Después del período inicial de aparente paz que antecede a la tribulación, el mundo caerá en una espiral de violencia, donde las personas se volverán unas contra otras. La hambruna surge con la apertura del tercer de los 7 sellos. El jinete que Juan ve cabalga sobre un caballo negro y sostiene una balanza en su mano. Entonces Juan escucha una proclamación que indica que la gente tendrá que trabajar todo un día solo para conseguir una pequeña cantidad de alimento. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir: «Ven». Miré y vi un caballo negro, símbolo de escasez, y su jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí algo como una voz entre los 4 seres vivientes que decía: «1 litro de trigo por 1 denario, el salario de un día, y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino». El cuarto sello. Cuando se rompe el cuarto sello, Juan ve un caballo pálido. El nombre de su jinete era Muerte, y el Hades lo seguía de cerca. Como resultado de la apertura de este sello, una 1/4 parte de la población mundial es eliminada por medio de la espada, el hambre, las enfermedades y también por las fieras de la tierra. Cuando el Cordero abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente decir: «Ven». Miré y vi un caballo de un color pálido, verdoso, como el de un cadáver, representación de la muerte y la peste. El nombre del que lo montaba era Muerte, y con él venía el Hades, es decir, el lugar de los muertos. Se les dio autoridad sobre la 1/4 parte del mundo para matar con la espada, con hambre, con enfermedades, y por medio de las bestias salvajes de la tierra. El 5º sello. El 5º sello del rollo representa a aquellos que serán martirizados durante la tribulación por permanecer fieles a Cristo. Cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por proclamar la palabra de Dios y por el testimonio que habían mantenido con fidelidad. Ellos clamaban con gran voz: «Oh Señor, santo y verdadero, ¿hasta cuándo esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los habitantes impíos de la tierra?» Entonces, a cada uno se le dio una túnica blanca, y se les dijo que descansaran y esperaran en silencio por un poco más de tiempo, hasta que se complete el número de sus compañeros siervos y hermanos que iban a ser asesinados, tal como ellos lo habían sido. Cuando el Cordero de Dios rompe el 6º sello, ocurre un gran terremoto que causa una destrucción masiva, acompañada de fenómenos astronómicos extraordinarios. El sol se oscurece, la luna se torna roja como sangre,
y los cielos se enrollan como un pergamino, mientras que cada montaña e isla se mueve de su lugar. Miré cuando el Cordero rompió el sexto sello, y ocurrió un gran terremoto. El sol se volvió negro como un saco de cilicio, y toda la luna se puso como sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un viento fuerte. El cielo se separó, alejándose de la tierra, y se enrolló como un pergamino, y todas las montañas e islas fueron desplazadas de sus lugares. Los sobrevivientes del sexto sello, sin importar su estatus social, buscan refugio en las cavernas, y claman a las montañas y rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá resistir? Los juicios que llevan al final de la tribulación ahora son claros en el rollo, y son tan severos que todo el cielo queda en silencio. El séptimo sello marca el comienzo de la siguiente fase de los juicios como Juan los ve de inmediato, con 7 ángeles sosteniendo 7 trompetas listas para ser tocadas. Un octavo ángel toma un incensario y quema mucho incienso en él, lo que indica las peticiones del pueblo de Dios. Cuando se completan los juicios de los 7 sellos, comienza la segunda fase de la tribulación, que incluye los juicios de las 7 trompetas. Cada trompeta anuncia la llegada de una nueva serie de juicios sobre los habitantes de la tierra. Las trompetas representan desastres. Los juicios anunciados por las 7 trompetas sucederán durante el período de tribulación al final del mundo. 7 ángeles que están en la presencia de Dios reciben 7 trompetas que serán usadas para desatar una nueva ronda de juicios. La primera trompeta. El primer ángel tocó su trompeta, y hubo una tormenta de granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados a la tierra. 1/3 de la tierra fue quemado, 1/3 de los árboles se quemó, y toda la hierba verde se quemó. Esta plaga destruye 1/3 de los árboles del mundo, y consume toda la hierba. Este juicio guarda cierto parecido con la 7ª plaga de Egipto. La segunda trompeta. El segundo ángel tocó su trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en fuego fue arrojada al mar. 1/3 del mar se convirtió en sangre, 1/3 de las criaturas marinas que tenían vida murieron, y 1/3 de los barcos fueron destruidos. En el cielo, un segundo ángel toca la trompeta, y el resultado es que algo como una gran montaña ardiendo fue arrojada al mar. 1/3 del mar se convirtió en sangre, 1/3 de los barcos se hundieron, y 1/3 de la vida marina murió. Este juicio es similar, en algunos aspectos, a la primera plaga de Egipto. El tercer ángel tocó su trompeta, y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha. Esta estrella cayó sobre 1/3 de los ríos y sobre las fuentes de agua. La estrella se llama Ajenjo, y 1/3 de las aguas se volvieron amargas, de modo que muchas personas murieron por ellas, porque se hicieron venenosas. El juicio de la tercera trompeta es similar al segundo, pero afecta a los lagos de agua dulce y los ríos del mundo en lugar de los océanos. Específicamente, una gran estrella, ardiendo como una antorcha, cae del cielo y envenena 1/3 del suministro de agua. El cuarto ángel tocó su trompeta, y 1/3 del sol, 1/3 de la luna y 1/3 de las estrellas fueron golpeados, de modo que 1/3 de ellos se oscureció, y el día no brillaría por 1/3 de su duración, y la noche igualmente. Luego miré y escuché un águila volando en medio del cielo, diciendo con gran voz: «Ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, por causa de los restantes toques de trompeta de los 3 ángeles que están por sonar». El cuarto de los 7 juicios de las trompetas trae consigo cambios en los cielos. 1/3 del sol fue golpeado, 1/3 de la luna y 1/3 de las estrellas, de modo que 1/3 de ellos se oscureció. 1/3 del día estuvo sin luz, y también 1/3 de la. Revelación 8:12. Luego, el quinto ángel tocó su trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo sobre la tierra. A él se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo,
y de él subió humo como el de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Luego, del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como el poder de los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni nada verde, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. No se les permitió matar a nadie, sino atormentar durante 5 meses, y su tormento fue como el tormento de un escorpión cuando pica a una persona. El ángel del abismo actúa como el rey de estas langostas demoníacas. En hebreo, se le conoce como Abadón, y en griego, como Apolión, que significa destructor. Las langostas mismas son descritas de manera inusual. Se parecen a caballos listos para la batalla. Están vestidas con algo que parece coronas de oro, y sus caras son vagamente humanas. Tienen cabello que parece cabello de mujeres, y dientes que parecen dientes de león. Sus alas suenan como el estruendo de muchos caballos y carros de guerra corriendo hacia la batalla, y llevan corazas de hierro. Tienen aguijones en sus colas, como los escorpiones. A estos seres se les dará les fue dada autoridad para torturar a todos aquellos que no lleven el sello de Dios. El dolor que causarán será tan insoportable que las víctimas desearán morir. Abadón Apolión es el gobernante del abismo y el rey de estas langostas demoníacas. La sexta trompeta y el segundo ay representan la llegada de otra horda demoníaca. Cuando suena la sexta trompeta, una voz desde el altar de Dios pide la liberación de los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces, el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz desde los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad. Estos 4 ángeles malignos comandarán una caballería sobrenatural de miles y miles para masacrar a 1/3 de la humanidad. Los jinetes llevan corazas de color rojo fuego, azul oscuro y amarillo. Sus caballos tienen cabezas de león, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Y sus colas son como serpientes. Usan sus bocas y sus colas para matar. A pesar de la gravedad y el horror de estas plagas, los sobrevivientes en la tierra aún se niegan a arrepentirse. Siguen en su idolatría, homicidio, hechicería, inmoralidad sexual y robo. La séptima trompeta y el tercer ay suenan, y hay voces fuertes en el cielo, proclamando que el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Los 24 ancianos dicen: ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Obviamente, Dios está a punto de finalizar todo de una vez por todas. Al sonar la séptima trompeta, el templo de Dios se abre en el cielo, y dentro de su templo se vio el arca de su pacto, y surgieron relámpagos, ruidos, estruendos, un terremoto y una gran tormenta de granizo. Versículo 19. Los juicios de la séptima trompeta han llegado a su fin. Todo está listo para que los 7 ángeles con los 7 tazones de la ira de Dios avancen. Estos ángeles están dentro del templo ahora abierto, listos para dar un paso adelante y traer los juicios finales sobre la tierra, los 7 tazones de la revelación. Básicamente, estos tazones son como recipientes de la ira de Dios. Para ese momento, las personas ya habían hecho mucho mal, especialmente bajo el liderazgo de un hombre llamado el Anticristo. El primer tazón. Apocalipsis 16 comienza con una voz fuerte desde el templo que dice a los 7 ángeles: oí una gran voz desde el templo que decía a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra los 7 tazones de la ira de Dios. Entonces, el primer ángel fue y derramó su tazón sobre la tierra, y una llaga dolorosa y perjudicial afligió a las personas que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Se acercó a la tierra y vació su contenido. De inmediato ocurrió un cambio aterrador. Aquellos que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen, el mismo emblema de su rebelión contra el Creador,
fueron repentinamente afligidos. Aparecieron en sus cuerpos llagas horribles y repulsivas. Las personas que antes mostraban orgullosamente su marca ahora estaban sufriendo y tenían dolorosas llagas en la piel. Estas marcas ahora eran úlceras. Después del primer tazón, que trajo llagas dolorosas a aquellos que llevaban la marca de la bestia, los cielos se prepararon para otro acto trascendental. El ángel dio un paso adelante. En su mano, sostenía un tazón lleno de un líquido misterioso. Apocalipsis 16:3 relata este momento. El segundo ángel derramó su tazón sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como la de un muerto, y toda criatura viviente en el mar murió. Cuando el contenido del tazón tocó las aguas de la tierra, comenzó una transformación escalofriante. El océano azul claro, lleno de vida, empezó a cambiar a un color rojo profundo y espeso. Parecía la sangre oscura y espesa que se ve de un cadáver. Este cambio no fue meramente simbólico o superficial. La transformación fue profunda, alterando la esencia misma de las aguas. Apocalipsis 8:8-9 describe una contaminación parcial del mar. Aquí, la contaminación es completa. Toda criatura viviente en el mar murió. Leemos sangre como la de un muerto. El mar no se convierte necesariamente en sangre, sino en algo que parece la sangre de un cadáver. Será similar a la apariencia y el carácter repugnante de la sangre en un cuerpo muerto. Los ríos y manantiales tampoco serán perdonados. Ellos también se convertirán en sangre. El agua, la esencia misma de la vida, se transforma en un símbolo de muerte. Luego, el tercer ángel derramó su tazón sobre los ríos y manantiales, y se convirtieron en sangre. Esta contaminación completa contrasta con la contaminación parcial de un tercio de las aguas dulces que se muestra en Apocalipsis 8. Frente a tales juicios terribles, la visión de Juan sirve como una advertencia clara, instándonos a escuchar las palabras del Todopoderoso, a apartarnos de la maldad y a buscar el refugio que solo se encuentra en la gracia de Dios. Llegó el momento para el cuarto tazón. Un ángel dio un paso adelante, sosteniendo el siguiente recipiente de juicio. El objetivo de este tazón no era ni la tierra ni el agua, sino el mismo sol que ilumina el cielo. Y el cuarto ángel derramó su tazón sobre el sol, y se le dio poder para quemar a las personas con fuego. De repente, las cosas empezaron a cambiar. El sol, que siempre había sido una fuente de luz, calor y sustento, recibió un poder nuevo y terrible. Comenzó a abrasar la tierra con una intensidad nunca antes vista. El calor era insoportable. Por todas partes las personas sentían como si estuvieran atrapadas en un horno, con la piel chisporroteando bajo el fuego implacable desde arriba. El dolor era intenso, atravesando cada hueso, cada fibra de sus seres. Fueron abrasados por el gran calor, pero en lugar de volverse hacia Dios buscando misericordia, sus corazones se endurecieron. Agitaron los puños hacia el cielo, no pidiendo ayuda, sino mostrando ira y falta de respeto hacia Dios. Bajo la orden del cielo, el quinto ángel se adelantó, dirigiendo su tazón no hacia los mares, montañas o ríos, sino directamente sobre el mismo trono de la bestia, el epicentro de la maldad. Y el quinto ángel derramó su tazón sobre el trono de la bestia, y su reino se oscureció, y mordían sus lenguas por el dolor. Cuando este tazón fue derramado, hizo que el sol desapareciera, sumiendo el reino de la bestia en completa oscuridad. Imagina un mundo sin luz alguna, donde la oscuridad es tan densa que no se puede ver nada. Esta oscuridad no era tranquila ni reconfortante, se sentía pesada, y hacía que las personas se sintieran muy incómodas. Sin embargo, la profunda oscuridad era solo el comienzo de su tormento. La oscuridad del quinto tazón es un anticipo del mismo infierno. Aquellos que están bajo el juicio de este quinto tazón se encuentran, por así decirlo, en las orillas del lago de fuego. Podrías pensar que en medio de tanto sufrimiento, las personas caerían de rodillas pidiendo misericordia o perdón, pero incluso cuando estaban sufriendo, en lugar de pedir perdón, eligieron resistir las advertencias de Dios. En lugar de clamar por ayuda o orar, hablaron con falta de respeto. En su mano, el sexto ángel sostenía un tazón lleno del juicio de Dios. Era evidente que este
El recipiente tenía un propósito divino, y el ángel comprendía la gravedad de su contenido. Todo el cosmos parecía detenerse en anticipación de lo que estaba a punto de suceder. El ángel derramó su tazón sobre las aguas del gran río Éufrates. Un evento de tal magnitud solo podía ser mejor descrito por Juan, quien fue testigo de ello. El sexto ángel derramó su tazón sobre el gran río, el Éufrates, y sus aguas se secaron, de modo que se preparó el camino para los reyes del este. A medida que el agua del gran río Éufrates disminuía, lo que antes bloqueaba el paso ahora se convertía en un camino despejado. El río Éufrates, una parte extensa de la zona del crecido fértil, es un punto significativo en las Escrituras y un recurso valioso en el Medio Oriente, ya que atraviesa Turquía, Siria e Irak. En los cielos la escena era dramática. El séptimo ángel, con el último tazón del castigo de Dios, se preparaba para derramarlo. Este no era un tazón cualquiera, era como el último capítulo de todos los juicios anteriores. Realmente mostraba cuán severa y definitiva era la decisión de Dios. Entonces, el séptimo ángel derramó su tazón sobre el aire, y una voz fuerte salió del templo desde el trono diciendo: «Está hecho». Esta proclamación no era solo un anuncio, sino una afirmación del cumplimiento del juicio final de Dios sobre la tierra. Después de eso, el cielo reaccionó fuertemente, y hubo destellos de rayos, sonidos y truenos. Hubo truenos y un gran terremoto, como nunca antes se había visto desde que el hombre habita la tierra. Un terremoto tan grande y tan fuerte como jamás se había experimentado. No era una tormenta común, fue la más poderosa que el mundo haya conocido. El intenso terremoto era un testamento de cuán grave era la última decisión de Dios, y la naturaleza misma se alteró en el mundo espiritual debido a ello. A medida que el polvo se asentaba, surgió otra revelación profunda: Babilonia, esa gran ciudad que representa el orgullo humano, la desafiante y la decadente, fue recordada ante Dios, y en ese recordatorio se le entregó la copa de su feroz ira. Una ciudad que alguna vez fue formidable y dominante, ahora se fracturó en 3 partes distintas. Y su destrucción no fue un evento aislado. Alrededor del mundo, otras ciudades, bastiones de la civilización humana, cayeron y se desplomaron en rápida sucesión. La grandeza de los logros humanos estaba siendo rápidamente reducida a ruinas. Este anuncio proveniente del propio trono nos dice que no habrá más demora. En su misericordia, Dios extendió esta escena tanto como pudo. Los sellos fueron seguidos por las trompetas. Las trompetas fueron seguidas por los tazones. Pero no habrá más juicios sobre la tierra después de esto. Está hecho. En estos juicios finales, Dios sacudió la tierra con un terremoto tremendo. Durante el caos, es natural preguntarse cómo reaccionó la humanidad. Idealmente, uno esperaría arrepentimiento o el reconocimiento de la mano divina actuando. Sin embargo, incluso cuando enormes piedras de granizo caían del cielo, el espíritu humano seguía siendo obstinado. En lugar de buscar perdón o comprensión, la gente maldijo a Dios, y grandes piedras de granizo, de un talento cada una, cayeron del cielo sobre las personas, y la gente blasfemó contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga de granizo fue extremadamente severa. Sus corazones endurecidos por años de rebeldía no pudieron comprender la magnitud de su error. Así, el séptimo tazón no solo fue una demostración del poder de Dios, sino una clara indicación de la fragilidad humana y las consecuencias de la persistente desafío. El libro de Apocalipsis habla sobre el fin del mundo y el plan final de Dios. Con cada tazón derramado, la urgencia y la gravedad del juicio de Dios se hacen más evidentes. El propósito de los eventos descritos no es causar miedo, sino enfatizar las graves consecuencias de una sociedad que rechaza a su Creador. La historia presenta la ira de Dios. Es crucial entender por qué estos eventos son significativos. Según la Biblia, son como piezas de un rompecabezas que encajan en una imagen más grande. Estos sucesos son parte del gran plan de Dios, que sirve como recordatorio de que Dios tiene el control de todo, pero también es la cuenta regresiva final antes de que Jesús regrese.
La mayoría de las personas conoce a Jesús como el pastor amable, el sanador, el maestro. Lo imaginamos sosteniendo un cordero. Lo escuchamos decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿y si te dijera que hay un aspecto de Jesús del cual muchas personas no hablan? La mayoría nunca escucha esto en la iglesia. Y cuando descubras por qué, cambiará para siempre tu forma de entenderlo. Algunos evitan esta parte de la Biblia por una razón. Porque una vez que se sabe, no hay vuelta atrás. Un aspecto que no se trata solo de paz y amabilidad, sino de poder, justicia y asombro. Y cuando veas este lado de él, podrías sentirte incómodo, incluso asustado, pero esa es precisamente la razón por la que necesitas verlo. Te dejará sin palabras, porque lo que está a punto de hacer no es solo inesperado, es aterrador, poderoso e imparable. Ahora sé que esto ha sido fuerte, pero antes de que mires hacia otro lado, necesitas saber cómo termina realmente esta historia. Hablar de guerras, desastres, persecución y sufrimiento puede hacer que cualquiera se sienta asustado o abrumado. Sin embargo, en medio del miedo, una llama de esperanza se niega a morir. Pero quiero que me escuches ahora. Esta no es una historia de desesperanza. Incluso en los momentos más oscuros de la gran tribulación, Dios sigue trabajando y nunca olvida a su pueblo. Este pasaje guarda una de las mayores sorpresas de toda la profecía. Apocalipsis 7:3-14. Estos son los que salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué tipo de amor rescata a las personas del infierno en la tierra? ¿Y por qué nunca se rinde? Sí, muchos sufrirán, pero ¿y si ese sufrimiento es la chispa que trae a millones de personas de vuelta a Dios? Sí, muchos enfrentarán pruebas, pero en medio de todo eso, una imagen hermosa se está formando. ¿Cuántos tienen que caer antes de que despierten? ¿Y serás tú uno de ellos? Multitudes de personas de todas las naciones, tribus y lenguas, despertarán y se volverán hacia Jesús. Se darán cuenta de la verdad. ¿Qué pasa cuando el cielo responde al último grito de misericordia de la tierra? Se arrodillarán y clamarán por misericordia. ¿Y sabes qué hace Jesús? Los salva. Él enjuga toda lágrima. Pero para aquellos que perseveran, ¿qué recompensa inquebrantable los espera al otro lado? Él escribe sus nombres en el libro de la vida. Este tiempo no será fácil para los creyentes. Algunos estarán escondiéndose, algunos estarán huyendo, algunos perderán sus trabajos, sus familias, incluso sus vidas, pero también experimentarán una fe más profunda de la que jamás han conocido. Verán milagros, tendrán visiones, permanecerán firmes cuando el mundo tiemble a su alrededor. Al igual que Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, Jesús estará justo allí con ellos en el fuego. Y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y no amaron su vida hasta la muerte. Dios no olvidará a su pueblo. Les dará fuerza, les dará valentía. Enviará a sus ángeles los protegerá. Y les dará una paz que el mundo no puede entender. Incluso cuando el anticristo ruja, incluso cuando el miedo llene la tierra, los creyentes brillarán como luces en la oscuridad. Esta no es solo una historia de supervivencia, es una historia de avivamiento, porque cuando todo sea despojado, la gente recordará lo que realmente importa. Recordarán a Dios, y Él estará esperándolos. A medida que nos acerquemos al final de los 3, 1 o 2 años, 2 hombres misteriosos aparecerán. Se les conoce como los 2 testigos en Apocalipsis 11. 2 figuras poderosas enviadas por Dios para profetizar y advertir al mundo. Pero aquí es donde las cosas se ponen intensas. Apocalipsis 11, 7, 10 dice lo siguiente: Cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo los atacará, los vencerá y los matará. Sus cuerpos yacerán en la plaza pública de la gran ciudad, que figurativamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Durante 3, 1 o 2 días, el mundo contemplará sus cuerpos y se negará a darles sepultura. Los habitantes de la tierra se regocijarán sobre ellos y celebrarán, enviándose regalos unos a otros.
porque estos dos profetas habían atormentado a los que habitan sobre la tierra. ¿Lo captaste? El mundo celebrará su muerte. No es solo un pequeño grupo celebrando. Este será un evento global. La gente estará tan feliz de que estos dos testigos se hayan ido que se enviarán regalos entre sí, celebrando precisamente aquello que traerá su destrucción. Y si este momento de alegría fuera en realidad su última advertencia, y ni siquiera lo ven, a medida que avanzamos, verás exactamente por qué este momento de alegría es, de hecho, el más peligroso en la historia. Reflexiona sobre esto. No hay una celebración global por la paz. No hay un regocijo mundial por el fin del hambre o las enfermedades. Pero por esto, el mundo finalmente se unirá para celebrar la muerte de los mensajeros de Dios. La pregunta es, ¿qué podría hacer que el mundo sea tan ciego? La Biblia nos dice que estos dos testigos predicarán la verdad en los últimos días, llamando al mundo al arrepentimiento. Pero el mundo los odiará tanto que ni siquiera les permitirá enterrar sus cuerpos. ¿Por qué la gente llegaría a tal extremo si tienen el poder de detener la lluvia, convertir el agua en sangre y azotar la tierra con plagas? Pero aquí está lo importante. A la gente no le gustará lo que tienen que decir. Imagina a dos hombres frente al mundo entero exponiendo la corrupción, advirtiendo sobre el juicio y demostrando su autoridad con señales sobrenaturales. Ese tipo de verdad es incómoda, convicciona, obliga a las personas a tomar una postura. Y en un mundo que ya ha rechazado a Dios, la respuesta será ira, odio y rechazo. Y una vez que esa ira comience, no se detendrá. Se esparcirá como un incendio hasta que todo el mundo sea consumido por una mentira. Podemos ver esto sucediendo ya. El mundo se está volviendo más hostil hacia la Biblia. Mira a tu alrededor. Los cristianos están siendo silenciados, ridiculizados e incluso perseguidos por mantenerse firmes en la palabra de Dios. Jesús nos advirtió sobre esto en Juan 15, 18, 19. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Pero si el mundo odia la verdad ahora, imaginen qué sucederá cuando estos dos testigos aparezcan con el poder de exponer cada mentira. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como a suyos. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido fuera del mundo, por eso el mundo los odia. Sabemos esto. Como cristianos, somos seguidores de Jesucristo y miembros de su reino, que no es de este mundo. Sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3, pero somos diferentes porque nuestra ciudadanía está en el cielo, y desde allí esperamos con ansias la venida del Salvador, el Señor Jesucristo. Como creyentes en Cristo, estamos llamados a vivir de manera diferente a las costumbres del mundo que nos rodea. En Romanos 12:2, Pablo nos instruye a no conformarnos a este patrón del mundo. Nos advierte que no debemos dejarnos moldear ni presionar por su forma de pensar y comportarse. Este mismo término se encuentra en otro lugar del Nuevo Testamento, lo que indica que el rechazo a la verdad no es algo nuevo, pero durante la tribulación alcanzará un nivel completamente nuevo. Y si pensaste que las cosas no podían empeorar, espera un poco más, porque la traición final se acerca. Y si no hay vuelta atrás, y si esto es, ¿qué pasaría si esta fuera la última advertencia de la humanidad y el mundo la ignorara? Entonces, sucede. La bestia, el líder elegido por Satanás, el anticristo, finalmente los matará. Pero, ¿es esto realmente una victoria? ¿O es el comienzo del fin? Y en ese momento, el mundo creerá que ha ganado. Pero lo que suceda después convertirá su alegría en terror. El mundo, observando con suspenso, de repente estallará en celebración. Ya no habrá más advertencias, ni plagas, ni verdades, solo victoria. Pero aquí está lo que realmente da miedo. Apocalipsis 11:10 dice que las personas de la tierra se enviarán regalos para celebrar su muerte. Será la única vez en las Escrituras en que el mundo entero se regocijará unido. Pero aquí es donde las cosas dan un giro. El mundo creerá que ha ganado. El mal parecerá victorioso. Pero, ¿y si te dijera que esta victoria es en realidad una trampa para algo mucho más grande?
El gobierno del anticristo parecerá imparable hasta que algo suceda que nadie, ni el anticristo, ni los líderes del mundo, ni siquiera sus seguidores más devotos, vieron venir. Pero esta celebración es una trampa, es el engaño definitivo. Y aquí está el giro. El engaño es aún más profundo de lo que piensas. Justo cuando el mundo cree que todo ha terminado, Dios actúa. Apocalipsis 11:1-12 dice: pero después de 3 días y medio, el aliento de vida de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie, y el terror se apoderó de los que los vieron. ¿Qué sucede cuando lo que el mundo se burlaba cobra vida nuevamente? Este es el momento que sacudirá al mundo hasta su núcleo. Y estamos a punto de descubrir exactamente cómo se desarrolla. Luego oyeron una voz fuerte del cielo que les decía: subid aquí. Y subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los miraban. La celebración se convierte en un terror absoluto. Las cámaras siguen grabando. El mundo entero observa en shock cómo el poder de Dios resucita a los testigos. Imagina los titulares. Imagina el pánico. El mundo verá horrorizado cómo su victoria es deshecha ante sus propios ojos. Luego, en un instante, un gigantesco terremoto sacude la ciudad. Miles de personas mueren y el miedo se apodera del mundo. Pero, ¿y si esto fuera solo el primer golpe? ¿Y si algo mucho peor está a punto de desatarse? ¿Podría ser esto un disparo de advertencia de algo aún más grande que se avecina? Pensaron que habían ganado. Pero la verdad es que Dios siempre tiene la última palabra. En una demostración de su poder y juicio, Dios sacude Jerusalén con un terremoto devastador cuando rapta a sus 2 testigos. Él nunca deja el pecado sin ser juzgado. A veces prolonga el juicio, pero otras veces juzga el pecado de inmediato. En el caso del maltrato que los incrédulos hicieron a sus testigos y su posterior celebración del crimen atroz, el juicio de Dios cae inmediatamente. El terremoto destruye 1/10 parte de Jerusalén y acaba con la vida de 7,000 personas. Debemos recordar que un terremoto sacudió Jerusalén cuando Jesús murió en el Calvario. Mateo 27:51 nos dice: el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Según este versículo, el pánico se apodera de los sobrevivientes del terremoto que ocurre cuando Dios rapta a sus 2 testigos. Se dice que los sobrevivientes atribuyen gloria a Dios. Esto no significa que estas personas adoren o honren a Dios. Reconocen su poder, pero no se dice que se arrepientan. Ya sea que lo hagan o no, tal respuesta es tan limitada que no vale la pena mencionarla. El mundo responderá con asombro y miedo, dando gloria a Dios con su reacción, pero sin un sentido deliberado de honrarlo. La mayor celebración del mundo se convierte en su peor pesadilla. Aquellos que se burlaron de Dios ahora verán su poder de primera mano. Y créeme, lo que sucederá a continuación no dejará lugar para la duda. Y aún así, la gente seguirá rechazando creer. ¿Qué tan perdido debe estar el mundo para presenciar un milagro y seguir rechazando a Dios? Pero aquí está la buena noticia. No es demasiado tarde. Incluso en el juicio, Dios sigue llamando a la gente al arrepentimiento. ¿O no es así? La última prueba está por llegar, y el mundo tendrá que elegir: estar con Dios o adorar a la bestia. El Antiguo Testamento contiene 15 libros de profecía, pero el Nuevo Testamento solo tiene uno, el Apocalipsis. Juan, un apóstol, lo escribió mientras estaba en Éfeso. Juan y María, la madre de Jesús, se mudaron allí juntos. Vivieron el resto de sus vidas en Éfeso, donde también fueron enterrados allí. El libro de Apocalipsis fue escrito hacia finales del primer siglo. Durante ese tiempo, el emperador Domiciano exigió que todos quemaran incienso a César una vez al año, en el Día del Señor. Las personas debían pararse frente a un altar, levantar las manos y declarar: César es el Señor. Para los primeros grupos cristianos, esto representaba un desafío grave. Su fe era evidente: Jesús es el Señor. No podían decir César es el Señor sin enfrentar graves consecuencias. Ahora era crucial ver si los cristianos se aferrarían firmemente a su fe. Incluso antes de que este libro fuera escrito, ya había personas muriendo por su fe.
Y todo este libro es una guía para aquellos dispuestos a morir por lo que creen. Inicialmente, la palabra mártir solo significaba testigo, pero pronto quedó claro que ser un verdadero testigo de Jesús podría significar perder la vida. Es por eso que el significado de mártir cambió a alguien que muere por su fe en Jesús. Juan escribió el libro de Apocalipsis, pero se escribió de manera diferente al Evangelio de Juan y a sus 3 cartas. Aquí está la razón. El libro de Apocalipsis fue dado a Juan de una manera única. Dios el Padre se lo dio a Jesús. Luego, Jesús se lo dio a un ángel. Ese ángel se lo pasó a Juan, quien lo escribió para todas las iglesias. Ningún otro libro en la Biblia surgió de una manera tan compleja. Juan escribió lo que vio y oyó, y a veces lo que vio era tan extraordinario que el ángel tuvo que recordarle 11 veces que lo escribiera todo. Durante sus visiones, Juan fue llevado al cielo, donde escuchó diversas voces y coros cantando, y tuvo que asegurarse de escribir todo lo que escuchó. El libro de Apocalipsis es increíble, y tiene un tema claro: el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Este evento está predicho 318 veces en la Biblia, lo que lo convierte en la predicción más mencionada. El libro de Apocalipsis cubre los eventos que ocurrirán antes, durante y después del regreso del Señor Jesús. En Apocalipsis 13, vemos algo muy interesante acerca del diablo. El diablo es astuto y malvado. Usará a las personas para tratar de detener a la iglesia. 2 hombres serán especialmente importantes en esto. Uno será un líder mundial en la política, y el otro será un líder mundial en la religión. Creo que esto nos da la imagen más clara de lo que sucederá en nuestro mundo al final de los tiempos. Habrá un gobierno mundial, y un hombre estará a cargo de él. También habrá una religión mundial, y un hombre la liderará. Eso es lo que creo que sucederá. Y debido a que entiendo la Biblia, no puedo apoyar la idea de un gobierno mundial único. Muchas personas que trabajan para las Naciones Unidas esperan que esto sea beneficioso para el mundo, pero no puedo ayudarlos. Cuanto más cerca estemos de un gobierno mundial, más cerca estaremos de este terrible futuro. Si logramos un gobierno mundial, pronto se convertirá en una dictadura. Por eso también tengo preocupaciones sobre la unidad religiosa. La idea de reunir todas las religiones ya ha llegado demasiado lejos. En mi tiempo, he visto a protestantes, budistas e hindúes en la India trabajando juntos en este movimiento. Ya existe un grupo mundial para diferentes religiones. El mundo se dirige hacia un gobierno mundial único. La religión también se está uniendo en una religión mundial. Pero esto no viene de Dios, viene del diablo. Reflexiona sobre el dominio mundial. La bestia del mar también es llamada el Anticristo, o el hombre de la iniquidad en el Nuevo Testamento. Será un dictador sobre todo el mundo. Pero esto no se trata solo de un hombre. Es un sistema que rastreará, monitoreará y esclavizará a todo el mundo. Hemos visto dictadores antes, pero ninguno tan poderoso. Aquí hay 6 cosas a notar sobre él. Primero, la mayoría de los dictadores eligen un animal como símbolo, como un león o un águila. Este líder también tendrá símbolos: un leopardo, un oso y un león. Estos animales también fueron usados como símbolos de revoluciones en el siglo XX. Segundo, tendrá gran poder del diablo. Los cuernos, cabezas y coronas en él nos recuerdan el poder del diablo en el capítulo 12. Cuando el diablo tentó a Jesús, le ofreció todos los reinos del mundo. Eso significa que le estaba ofreciendo a Jesús el rol del anticristo, pero Jesús lo rechazó. Un día, otro hombre será ofrecido lo mismo y lo aceptará. Tercero, tendrá una fuerza increíble. Una de sus cabezas tendrá una herida mortal, pero él se recuperará. Las personas verán esto y pensarán que es maravilloso y poderoso. Cuarto, hablará contra Dios y se dará un nombre blasfemo. No me sorprendería si incluso se llama a sí mismo Jesús. Muchas personas que se burlan de la verdad ya usan este nombre de manera incorrecta. Quinto, atacará a los verdaderos creyentes. Las únicas personas que se negarán a adorarlo serán aquellas cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Los cristianos deben ser pacientes
y mantenerse fieles. Sexto, gobernará sobre cada tribu, pueblo, lengua y nación. En el nombre de nuestro Señor, y basándome en la palabra de Dios, digo que un día habrá un dictador mundial que gobernará a todos, excepto a los cristianos. Los cristianos serán los únicos que resistirán. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Cuántos serán lo suficientemente fuertes para resistir cuando todo esté en juego? ¿Cómo controlará al resto del mundo para gobernar a las personas? No solo controlará sus cuerpos y mentes, tomará posesión de sus almas. Y si piensas que nunca caerías en eso, piénsalo de nuevo. Este engaño será tan poderoso que incluso los creyentes más fuertes lucharán. Ahora, mientras decía esta historia, ¿vino alguna persona a tu mente? O mejor dicho, ¿los dos testigos te recuerdan a alguien en particular? Antes de escuchar mis teorías, escribe las tuyas en los comentarios. Tal vez veas un nombre que te sorprenda. Ahora, hay 3 teorías principales sobre... La primera teoría es que los 2 testigos en el Apocalipsis podrían ser Moisés y Elías. Debido a las referencias específicas que Juan hace a los milagros que los testigos realizarán, muchas personas creen que Moisés y Elías podrían ser los 2 testigos. Moisés presenció más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos, con varios milagros ocurriendo uno tras otro, mientras Dios intercedía a favor de su pueblo. ¿Recuerdas las 10 plagas de Egipto? En Éxodo 7:20, Moisés levantó su bastón y el río Nilo se convirtió en sangre. Plagas de ranas, langostas y oscuridad siguieron, llevando a un imperio a sus rodillas. Ahora, compáralo con Apocalipsis 11:6. Ellos tienen poder para convertir las aguas en sangre y golpear la tierra con todo tipo de plagas siempre que lo deseen. No es una coincidencia. Los 2 testigos traerán plagas al igual que Moisés lo hizo en Egipto, y al igual que el faraón resistió a Moisés, el mundo resistirá a estos 2 mensajeros. Pero al final, el poder de Dios siempre prevalecerá. Los testigos tendrán el poder de convertir el agua en sangre, replicando uno de los milagros más famosos de Moisés, y los testigos tendrán el poder de destruir a sus enemigos con fuego. Este profeta no solo era un mensajero, era una fuerza de la naturaleza. En 1 Reyes 17, Elías declaró que no habría lluvia en Israel durante 3 años y medio. ¿Te suena familiar? Esa es la misma habilidad dada a los 2 testigos. Luego, en 1 Reyes 18, Elías se enfrentó a 450 profetas de Baal en un duelo épico. Llamó fuego del cielo para demostrar que Yahvé era el único Dios verdadero. Ahora, miremos de nuevo Apocalipsis 11. Los 2 testigos tienen el mismo poder. Si alguien intenta hacerles daño, fuego saldrá de sus bocas y devorará a sus enemigos. Imagina eso. 2 figuras caminando por las calles de Jerusalén, confrontando a los líderes más poderosos de la tierra, llamando fuego sobre aquellos que intenten silenciarlos. Eso no solo es bíblico, es cinematográfico. Pero, ¿por qué los 2 testigos realizan los mismos milagros que Elías y Moisés? ¿Será porque estos 2 profetas realmente regresan en los últimos tiempos? En la transfiguración de Jesús en Mateo 17:3, ¿quién apareció junto a él? Moisés y Elías. Ellos no solo eran figuras del pasado, estaban allí, vivos, conversando con Jesús sobre su misión venidera. Algunos creen que esto es prueba de que Moisés y Elías son los 2 testigos que regresan para completar su trabajo. Otros dicen que los 2 testigos serán figuras completamente nuevas, pero se les dará la misma autoridad profética que estos antiguos hombres de Dios. Pero aquí es donde las teorías se vuelven aún más intensas. La gente también teoriza que los 2 testigos son Enoc y Elías. Debido a los extraordinarios eventos que rodean la muerte de cada uno de ellos, Enoc y Elías a menudo son considerados como posibles candidatos para los papeles de los 2 testigos. Desde lo que entendemos, Dios solo ha llevado a 2 personas directamente al cielo sin que hayan tenido que pasar por el proceso de morir primero. El pasaje en Hebreos 9:27, que dice que está destinado para todos los hombres morir una vez, es citado por los que apoyan esta perspectiva.
Parece que el hecho de que Enoc y Elías no hayan sido muertos aún los califica para el papel de los dos testigos, quienes serán finalmente muertos una vez que hayan cumplido con sus respectivas tareas, dado que ni Enoc ni Elías murieron una muerte natural, sino que fueron llevados al cielo. Algunos creen que los dos testigos deben ser Enoc y Elías. Razonan que, dado que está determinado para los hombres morir una vez, Enoc y Elías deben regresar a la tierra para morir allí. Sin embargo, esta interpretación de Hebreos 9:27 es incorrecta, ya que el versículo presenta un principio más que una ley absoluta e inmutable. Por ejemplo, Lázaro y otros fueron resucitados de entre los muertos y aparentemente murieron 2 veces. Sin embargo, esto no contradice Hebreos 9. Hebreos 9:27 es un principio, y hay algunas excepciones notables que, en última instancia, sirven para probar más que negar la regla. Puede haber razones válidas para considerar a Enoc y Elías como los dos testigos, pero el principio de Hebreos 9:27 no es una de ellas. Además, tanto Enoc como Elías fueron profetas que pronunciaron los juicios de Dios. Enoc vivió antes del diluvio, una época de gran maldad y corrupción. Él fue el primero en profetizar sobre el juicio venidero de Dios. De hecho, Judas 1 nos dice exactamente lo que Enoc predicó. He aquí, el Señor viene con 10,000 de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a los impíos por todas sus obras impías. ¿No suena esto exactamente como lo que los dos testigos harán? Estarán en un mundo lleno de pecado y rebelión, llamando a las personas al arrepentimiento antes de que el juicio llegue. Ahora, pensemos en el libro de Daniel, misterios que ahora se están revelando. El libro sellado en Daniel. ¿Qué secretos aún están por ser revelados? Imagina que encuentras un libro tan poderoso, tan lleno de misterio, que incluso el profeta que lo escribió fue instruido a cerrarlo y mantenerlo en secreto. Un libro con mensajes destinados a las personas del futuro. Eso es exactamente lo que ocurrió en Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento se aumentará. Este es un libro sellado, un libro con verdades ocultas, un mensaje de Dios que ha estado guardado durante miles de años. ¿Qué hay dentro de él? Y aquí está la gran pregunta. ¿Podría estar abriéndose ahora? Tal vez Dios le dijo a Daniel que lo sellara porque el mundo aún no estaba listo. Tal vez las personas que vivían en ese entonces no podían entenderlo, o tal vez la verdad habría sido demasiado para ellos. Esta parte de Daniel es muy diferente de todas las demás profecías. Dios es tan sabio. Él sabe exactamente cuánto del futuro podemos manejar. Sabe qué mostrarnos y qué mantener oculto. Estoy agradecido de que Dios no nos haya revelado todo. Si lo hubiera hecho, podría ser demasiado para nosotros comprender. Pero lo que nos mostró es justo lo que necesitamos saber. Permíteme decirte algo importante. La profecía es un milagro. La Biblia es un milagro. Las personas no pueden escribir el futuro antes de que suceda. Solo escribimos sobre eventos después de que ocurren. Pero Dios puede escribir la historia antes de que suceda. Por eso, algunas personas no creen que sea posible. Si alguien no cree en Dios o en los milagros, no creerá que Dios pueda predecir el futuro con tal detalle, pero Dios puede hacerlo. Entonces, ¿cómo puede una persona aprender el futuro de Dios? ¿Cómo alguien como Daniel pudo escribir sobre cosas que aún no habían sucedido? Daniel tenía las mismas preguntas que muchos de nosotros tenemos hoy. Miras a tu alrededor, ves las noticias, lees lo que está pasando y te preguntas, ¿qué está sucediendo? ¿Hacia dónde va todo esto? Parece que todo se está descontrolando. ¿Dónde está Dios en todo esto? Daniel quería una respuesta de Dios. ¿Y sabes qué? Dios escuchó a Daniel el primer día que oró. Incluso envió a un ángel con la respuesta. Pero había una lucha espiritual ocurriendo. Un ángel bueno estaba tratando de llevarle la respuesta a Daniel, pero un ángel malo intentó detenerlo. Las mismas fuerzas malignas que trataron de bloquear
La respuesta de Daniel aún está luchando hoy. 3 semanas después de que Daniel comenzara a orar, finalmente el ángel llegó y le dijo lo que sucedería en el futuro. Pero aquí está la pregunta. ¿Por qué un ángel tuvo que pelear solo para llevarle una respuesta a Daniel? Eso es lo que vemos en Daniel 12. Aquí es donde leemos sobre un tiempo de angustia que vendrá para Israel. Esto es lo que dice. En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, el que está de pie por los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que hubo nación. Pero luego ocurre algo inesperado. El ángel no explica todo. En lugar de eso, le dice a Daniel que mantenga la profecía en secreto. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. Ahora bien, ¿por qué Dios haría eso? ¿Por qué Dios ocultaría esta profecía hasta el final de los tiempos? Bueno, el ángel le da una pista a Daniel. Dice, las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso significa que aún no era el momento para que las personas las comprendieran completamente. Y esto es increíble. Algunas partes de la Biblia no fueron escritas para las personas de esa época. Fueron escritas para nosotros, para que podamos leerlas y obtener fortaleza de ellas. Algunas partes de la Biblia se vuelven más claras en ciertos momentos. ¿Podríamos ser nosotros las personas para las que se escribió esto? Es un pensamiento poderoso, ¿verdad? Aunque a Daniel se le dijo que sellara las palabras, ese sello no permanecerá cerrado. Y ahora veamos otro significado de la palabra sello. También puede significar que algo está terminado y no debe ser cambiado. Eso significa que nadie debe agregar nada ni quitar nada. Lamentablemente, algunas Biblias han alterado el libro de Daniel. Han añadido capítulos extra que no deberían estar allí. ¿Sabías que algunas Biblias tienen un capítulo 13 de Daniel? Pero eso no es real. Si tu Biblia tiene Daniel 13, tienes la Biblia equivocada. La Biblia de Jerusalén lo tiene. También lo tiene la New English Bible en algunas versiones. La Biblia común de la versión revisada estándar también lo incluye. Pero te digo, ese capítulo no pertenece a la palabra de Dios. Si quieres leer esos libros adicionales, consíguelos por separado. Pero no compres una Biblia con esos añadidos. La profecía de Daniel fue importante cuando él la escribió por primera vez, pero es aún más importante ahora, al final de los tiempos. Por eso el ángel dijo, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y en el libro de Daniel, obtenemos una imagen real de cómo será el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro, y el conocimiento aumentará. Algunas personas creen que esto significa que en los últimos días, las personas viajarán por todo el mundo, correrán de un lado a otro, y que la información crecerá rápidamente. El conocimiento aumentará. La idea es que las personas buscarán respuestas en todas partes, especialmente sobre lo que sucederá en el futuro. Daniel ya nos ha dicho suficiente para que, desde Daniel 11 hasta Daniel 12, aprendemos sobre un gobernante mundial que luchará contra Dios, una religión mundial que se construirá sobre la abominación desoladora, una guerra mundial que derribará a ese gobernante, un tiempo de gran tribulación para Israel que durará 3 años y medio. El pueblo de Dios será salvado después de ese tiempo de angustia. Habrá una resurrección y un juicio. Los justos serán recompensados. Así que Daniel cerró el libro, y los ángeles también estaban confundidos. Recuerda, ¿cuánto tiempo pasará antes de que se cumplan estas cosas asombrosas? El hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, levantó su mano derecha y su mano izquierda hacia el cielo, y lo oí jurar por aquel que vive para siempre, diciendo, será por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando el poder del pueblo santo haya sido completamente quebrantado, todas estas cosas se cumplirán. El ángel le dijo a otro ángel y a Daniel que estas cosas sucederán durante 3 años y medio, un tiempo, tiempos y medio tiempo. Este período de 3 años y medio se menciona en muchas otras profecías bíblicas. Primera Pedro 1:21 dice, incluso los ángeles anhelan mirar estas profecías y decidir lo que significan. Eso significa que incluso los ángeles estudian las profecías de Dios
de la misma manera que nosotros. Si eso es cierto, el libro sellado está a punto de ser abierto. Y cuando lo sea, todo cambiará. Y si eso es cierto, lo que suceda a continuación será algo sin precedentes, algo que el mundo nunca antes ha visto. Pero una cosa es segura: Jesús viene pronto. Y la pregunta sigue siendo: ¿estás listo? Durante siglos, la gente ha intentado desentrañar el misterio del libro sellado de Daniel. Pero aquí está el asunto. No estaba destinado a ser entendido en ese entonces. Dios dijo que permanecería oculto hasta el tiempo del fin. Y adivina qué. Muchos eruditos bíblicos creen que ese tiempo es ahora. Sin embargo, esta no es la única profecía que Dios ocultó en la Biblia. También existe la profecía de los truenos. ¿Cómo es esto posible? Imagina un mensaje tan aterrador y lleno de derramamiento de sangre que va más allá de todo lo que ya se ha dicho. O si eso no es así, imagina un mensaje tan increíblemente poderoso que tuvo que ser ocultado de nuestras mentes frágiles hasta el tiempo de la tribulación, cuando finalmente sería revelado. Una profecía oculta aún tiene que cumplirse, y solo un hombre conocía esta revelación. El nombre de este hombre era el apóstol Juan, y el nombre de esta profecía son los 7 truenos. La profecía ocurre entre los capítulos 6 y 16 de Apocalipsis. Estos capítulos de Apocalipsis se centran en la presencia de Satanás en la tierra. Esta parte del libro puede ser difícil de entender y aplicar. Desafortunadamente, esta es la sección sombría. Las cosas empeorarán significativamente antes de mejorar. Sin embargo, es importante notar que los escenarios de estos capítulos representan los peores resultados posibles. A pesar de ello, los eventos descritos son lo suficientemente angustiantes. La profecía ocurre durante los juicios de la tribulación. Es entre la 6ª y la 7ª trompeta, cuando se revela esta profecía oculta. Y vi a otro ángel poderoso descender del cielo, vestido con una nube, y un arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como pilares de fuego. Y tenía en su mano un pequeño libro abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y su pie izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como cuando ruge un león. Y cuando clamó, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo estaba a punto de escribir, y oí una voz del cielo, que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Justo cuando Juan estaba a punto de escribir las palabras pronunciadas por los 7 truenos, una voz del cielo le dijo que no las escribiera y que las mantuviera en secreto. El mismo trono que envía rayos y truenos fuertes dio la orden de esconder lo que dijeron las voces. No sabemos por qué estas palabras fueron selladas, pero podría ser porque el juicio del que hablaban era demasiado aterrador para compartirlo. La Biblia nunca nos dice cuál era el mensaje de los 7 truenos, por lo que no podemos hacer suposiciones. Estas son las únicas palabras en Apocalipsis que permanecen secretas. Los 7 truenos parecen ser. Forma parte de la serie de juicios en el libro de Apocalipsis. Digo parecen, porque sus palabras no fueron escritas, así que no podemos saber con certeza si realmente son juicios. Sin embargo, dado que vienen después de los juicios de los sellos y las trompetas, y antes de los juicios de las copas, parece que los misteriosos truenos también podrían ser juicios. Como el trueno a menudo se considera la voz de Dios en juicio, esta idea hace que sea aún más probable que estas instrucciones misteriosas y ocultas sean también juicios. Los 7 truenos no solo hicieron un ruido fuerte, sino que comunicaron información que Juan estaba a punto de escribir. En obediencia a los mandamientos de Dios, Juan ya había escrito mucho de lo que vio en sus visiones. Más adelante, en Apocalipsis, Juan nuevamente recibiría la orden de escribir lo que vio en sus visiones. Centrémonos en la parte del razonamiento que describe las cosas como demasiado aterradoras. En todas las películas apocalípticas que he visto relacionadas con la tribulación, siempre se suavizan. En otras palabras, la horrible realidad de la tribulación tal como se presenta en el libro de Apocalipsis, se suaviza visualmente.
Esto es similar a la diferencia entre la carne de hamburguesa envuelta en celofán en una tienda de comestibles y la sangre, suciedad y desorden de una carnicería de bajo presupuesto. Incluso esa comparación no refleja realmente la severidad de lo que está por venir. Imagina un mensaje que supere el terror y la carnicería de todo lo que ha sido dicho anteriormente. O, si eso no es el caso, imagina un mensaje tan inmensamente poderoso que debe permanecer sellado de nuestras mentes sensibles hasta el momento en que sea revelado durante la tribulación. La profecía está destinada a inspirarnos a ser testigos. Sin embargo, la realidad de los juicios que enfrentan las almas en rebelión contra Dios a menudo se pasa por alto en el mensaje del Evangelio. Es profundamente preocupante que este aspecto crítico se ignore con frecuencia hoy en día, especialmente considerando los tiempos que se acercan y la realidad que muchos pronto experimentarán. Sin embargo, podría ser cierto que los 7 truenos sirven como un retraso de todos los juicios que se liberarán sobre el mundo. Claro, esto molesta a muchas personas que comentan sobre la Biblia y les hace preguntarse todo tipo de cosas. Si a Juan no se le permitió decirnos lo que dijeron, ¿por qué lo mencionó? Una razón podría ser para recordarnos que hay cosas en el plan de Dios que siguen siendo un misterio. Estos secretos deberían hacernos ser cautelosos y humildes cuando intentamos explicar o predecir lo que sucederá. Esto ilustra el principio de que, aunque Dios ha revelado mucho, hay secretos que Él no ha considerado adecuado revelar al hombre en este momento. Número 10. El reino que durará para siempre. Después de todo el caos, después de todas las guerras, después del ascenso y la caída de los reinos, hay una última profecía, la promesa más hermosa que jamás se haya dado. Si Jesús va a regresar, ¿qué debemos hacer? ¿Qué estamos haciendo ahora para prepararnos? Un reino está por venir, un reino que nunca caerá, un reino gobernado no por hombres, no por líderes corruptos, sino por Dios mismo. En Daniel 2:44 se nos da esta profecía: y en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, y el reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y permanecerá para siempre. ¿Lo captaste? Un reino que nunca será destruido. Destruirá todos los imperios terrenales y los reemplazará con algo eterno. Durante miles de años, los hombres han gobernado la tierra, y cada uno de sus reinos ha caído. Babilonia se fue, Persia se fue, Grecia se fue, Roma se fue, incluso las superpotencias de hoy. ¿Por qué? Porque todo reino construido por hombres es temporal, pero el reino de Dios es para siempre. Entonces, ¿cómo será este reino? Primero será gobernado por Jesucristo mismo. Apocalipsis 11:15 dice: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Segundo, será un reino de paz perfecta. No habrá más guerras, no más sufrimiento, no más corrupción. Tercero, será un reino donde Dios vivirá con su pueblo. Apocalipsis 21:3 nos dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Que eso se asiente. Dios mismo vivirá entre nosotros. No más distancia, no más misterio. Veremos su rostro. Pero aquí está la mejor parte. En Apocalipsis 21:4 dice: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Puedes imaginar un mundo así? Esto no es solo un sueño, es una promesa. Un mundo donde no habrá más enfermedades, ni hospitales, ni cementerios. Un mundo donde nunca más tendrás que despedirte de un ser querido. Esto no es solo un sueño, es una promesa. Pero aquí está la pregunta: ¿quién estará en este reino? ¿Quién podrá entrar? En Juan 3:3 Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino no es solo para las personas buenas, no es para aquellos que intentan hacer lo mejor o hacer algunas buenas acciones.
Es para aquellos que han nacido de nuevo a través de Jesucristo. Al final de los tiempos, cada persona enfrentará dos opciones. ¿Serás parte del reino de Dios o serás dejado atrás para entrar en el reino de Dios o quedarte en los reinos de este mundo, los cuales serán destruidos? ¿Qué lado elegirás? Las palabras de Cristo también dejan claro que Él regresará. Su enseñanza terrenal estuvo llena de referencias a su segunda venida. Muchas de sus parábolas hablaban de ello. De hecho, los evangelios incluyen capítulos enteros que tratan sobre eventos relacionados con la segunda venida. Por ejemplo, Mateo 24 a Mateo 25 y Lucas 21. En la noche de su traición, Cristo les dijo a los discípulos en Juan 14, «En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a preparar lugar para vosotros? Y si me voy y os preparo lugar, volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». No solo está en juego la credibilidad de Dios en la segunda venida, sino también la credibilidad de su Hijo. Si Jesús no regresa, sería un mentiroso, pero sus propias palabras son una garantía divina de que Él regresará. Todas estas parábolas enfatizan la certeza de la segunda venida de Cristo. Y eso no es todo. Cristo declaró constantemente en el libro de Apocalipsis, «He aquí, vengo pronto». La Biblia presenta una imagen de cómo será el mundo a medida que la era actual llegue a su fin, a través de muchos pasajes proféticos. Jesús utilizó el ejemplo del tiempo de Noé para explicar que el mundo seguía con sus actividades diarias, como comer, beber y casarse. Todo seguía como de costumbre. Eso fue hasta que Noé y su familia entraron en el arca, momento en el cual el diluvio cataclísmico vino y destruyó a toda la humanidad. A pesar de que la vida parecía seguir con normalidad antes del diluvio y el castigo de Sodoma y Gomorra, Jesús dijo que cuando Él regrese, habrá una sensación de normalidad. Jesús no dijo que todo estaría bien o que no habría problemas. Las condiciones antes del diluvio y antes del juicio sobre Sodoma y Gomorra eran terribles, pero la maldad se aceptaba como algo normal y rutinario. La palabra traducida como revelado es apocalipti, de la cual obtenemos la palabra moderna apocalipsis. Sin embargo, la palabra griega antigua tiene la idea de revelar o destapar. Cuando vino el diluvio en los tiempos de Noé, uno podría imaginarse a la gente tratando de proteger sus posesiones mientras ellos mismos perecían en vano. Sin embargo, si uno está preparado para la venida de Jesús, no se preocupará por las cosas materiales que quedan atrás. El enfoque del corazón no debe estar en lo que está en la casa, sino en lo que está en el cielo. ¿Queremos ser amigos del resto del mundo? Esto no implica renunciar a todo lo que hay en el mundo. Este mundo representa todo lo que se opone a Dios, la maldad que una vez fue parte de tu vida. Considera los innumerables ejemplos de personas que tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto y luego perdieron esa oportunidad para siempre. Faraón, Nadab y Abihu, Coré y su grupo, Judas Iscariote, y así sucesivamente. Esa noche habrá dos hombres en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Este pasaje se aplica a menudo al arrebatamiento, un término relacionado con la venida de Jesús por su pueblo en un momento en que el mundo parece seguir con la rutina normal de la vida. Y después de decir estas cosas, Él fue llevado mientras ellos miraban, y una nube lo elevó fuera de su vista. Mientras ellos miraban fijamente al cielo mientras Él se iba, dos hombres vestidos de blanco se presentaron de repente a su lado y dijeron, «Hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido levantado de ustedes al cielo, regresará de la misma manera en que lo han visto ir al cielo». Hay dos puntos importantes en estos versículos. Primero, el Jesús que regresa a la tierra por segunda vez es el mismo Jesús que vivió aquí en la tierra con nosotros y ascendió al cielo después de su resurrección. Y segundo, Él regresará a la tierra de la misma manera en que ascendió al cielo. ¿Cómo ascendió Jesús al cielo después de su resurrección? ¿Lo hizo en secreto? Los discípulos lo vieron literalmente ascender al aire hasta que una nube lo cubrió. Como resultado, estos versículos indican que Jesús regresará a la tierra de la misma manera, no en secreto.
cuando el Señor regrese descendiendo del cielo, su aparición, así como el ascenso de su pueblo para encontrarse con Él en el aire, será visible para todo el mundo. Un evento conocido como el arrebatamiento. Jesús compara los tiempos del fin, no solo con los días de Noé, sino también con los días de Lot. Hemos presentado los elementos malvados que eran evidentes en los días de Noé y Lot. Como hemos visto, diversas formas de maldad estaban presentes. Sin embargo, sería incorrecto de mi parte cerrar esta imagen de los días de Dios. No tendrá una respuesta preparada de antemano. Él dará a sus siervos advertencias sobrenaturales sobre lo que está por venir, y nos mostrará cómo servir. También envía ángeles para ayudar, proteger y liberar. Podemos esperar estas cosas buenas de Dios en nuestros días. Un día, el mundo será juzgado. ¿Estás a salvo en el arca? La misma puerta que cerró a los que estaban afuera, es la que cerró a los que estaban adentro. Las mismas aguas que destruyeron el mundo, fueron las que elevaron el arca. Muchos parecen estar confundidos porque no entienden el libro de Apocalipsis. Y así concluimos nuestro video de hoy. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y que te haya inspirado a reflexionar sobre el mensaje que compartimos. Nos encantaría saber qué opinas. Déjanos un comentario contándonos lo que más te impactó o lo que aprendiste hoy. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.